Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, nos vamos a encontrar con nuestro columnista, hay tanto que abordar. De hecho, en algún momento pensamos que cuál iba a ser uno de sus temas, pero claro, hay uno que incluso está posicionado aquí en nuestra región, así que suponemos que trae ahí todas las aristas y también su visión. Así que ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier. Muy buenos días, todo muy bien. Un gusto saludarlas como siempre, un día martes iniciando la jornada acá. Iniciando la jornada, sí. ¿Te seguimos esperando acá en el estudio, Javier Álvarez? No pasó nada. Estoy en deuda. Está en deuda. No, está te en dan deuda. puras promesas, ¿no? Sí. Me tiene que llegar un buen regalo. Está tomando malas costumbres, puras promesas. Me tiene que llegar un buen regalo, me va a salir cara esta promesa. Oye, no, mira, el tema hoy día es un tema que ha estado en la palestra la última semana, pero que particularmente a mí me apasiona este tema, ¿no es cierto?, de la economía, los negocios y en especial este tema del gas a precio justo, porque yo soy ingeniero químico, entonces, y soy experto en combustible y todo este tema, así que para mí es bien, Te toca. es bien interesante venir a conversar sobre este tema. Entonces, primero yo lo que quería partir era explicándole qué es lo que es el gas licuado, ¿ah? Y de dónde viene el gas licuado. El gas licuado básicamente se obtiene de dos fuentes principales. Uno es del petróleo, que todos conocemos, ¿no es cierto?, que el petróleo se refina y se producen los combustibles líquidos, y uno de los combustibles que se produce es el gas licuado. Pero la fuente principal, y que la gente no lo sabe, es que la fuente principal de abastecimiento del gas licuado es del gas natural, ¿ah? Cuando se produce el gas natural viene acompañado con moléculas que son más pesadas que el metano, que es principal. Y al purificar el gas natural se producen grandes volúmenes de gas licuado. Y este gas licuado se usa fundamentalmente tiene dos usos a nivel mundial. Como materia prima para producir fundamentalmente plásticos, o se usa como combustible directamente, que es lo que nosotros usamos aquí en Chile. Una molécula típica que uno usa en su casa, cuando prende el mechero, digamos, esa molécula no la produjo ENAP en general. Esa molécula se produjo o en Estados Unidos, fundamentalmente, o en algún país que es muy rico en hidrocarburos. Y ese gas tuvo que ser procesado en algún lugar, tuvo que ser, se subió arriba de un barco en volúmenes bien importantes, llegó a Chile y se descargó en un estanque muy grande, y después en camiones se mandó a una planta, y en esa planta se envasó. Después de que se envasó en un cilindro, esa planta fue un centro de distribución, y desde ahí lo tomó un camión más pequeño y lo llevó hasta un hogar chileno. Entonces, este es el camino de una molécula de gas que usted está quemando en su mechero, recorrió un camino muy largo, ¿ah? Viajó muchísimos kilómetros y pasó por muchas partes, ¿ah? Este es un combustible que se usa mucho en Chile, porque Chile, por su condición geográfica, es difícil hacer gasoductos, ¿ah? Porque es un país muy largo. Entonces, sale más económico mover este gas licuado en cilindros que hacer grandes gasoductos en el fondo, porque tenemos una geografía muy loca, digamos. Entonces, en otros países, el combustible principal que se consume es gas natural. En Chile, el principal combustible que se consume en los centros no principales y poblados es el gas licuado. Tenemos gas natural en Santiago, en Valparaíso, ¿no es cierto?, y en Concepción, pero en el resto del país, el principal uso en combustible o de hogar, digamos, el gas licuado. Entonces, ese es más o menos el círculo físico del gas. Y yo quiero ahora un poco entrar en el tema del mercado, porque antes de entrar precisamente en el proyecto del gas a precio justo, porque este mercado tiene alguna historia. El año 2021, la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe que es bien voluminoso, digamos, en que dice que en Chile básicamente hay los mercados de gas natural, que lo voy a dejar afuera por el momento, y especialmente gas licuado, presentan problemas. Y dice que el mercado es poco competitivo, que está muy concentrado, y que presenta algunos problemas al estar concentrado, ¿no es cierto?, con respecto a la competencia. Y en Chile básicamente son 3 compañías las que operan el gas licuado, que tienen participaciones entre el 25 y el 40%, o sea, tienen una participación más o menos parecida.
Y este informe también fue criticado, porque se encontró que era poco riguroso con los números y que además la principal recomendación que hacía, que era desintegrar el mercado mayorista de estas compañías con el distribuidor de la camioneta, que tiene un logo, digamos, que es de la propia compañía, es que al hacer una multimarca esto podía generar problemas de calidad y de servicio y de seguridad, porque, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que el gas licuado es un producto que es explosivo y que es peligroso. Entonces, esto, más una resolución anterior del Tribunal de la Libre Competencia del año 2018, que obligó a estas compañías a vender parte de su infraestructura, porque estas compañías estaban totalmente integradas, tenían estos terminales muy grandes donde llegan los barcos gigantes de otros países y traen el gas licuado. Estos eran de propiedad de la misma compañía. Entonces, como una forma de romper esta cadena, el Tribunal de la Libre Competencia del 2018 dicta una resolución de que estos terminales tienen que ser vendidos a un tercero que no sea dueño. Y que esta compañía, por supuesto, reclamaron a la Corte Suprema y el año 2019 la Corte Suprema ratificó esto y por lo tanto estas compañías tuvieron que vender estos activos y estos activos se vendieron a otros terceros. ¿Qué pasa entre medio? Se produce, junto con este informe, una tremenda alza del precio. Todos los hogares lo vimos, ¿no es cierto? Una tremenda alza de precio. Pero esto fundamentalmente respondió, yo diría que a dos cosas. Primero, a la guerra en Ucrania, que modificó muy fuertemente el balance de producción y de consumo de energía en Europa. Y por lo tanto hizo que todos los precios escalaran a nivel internacional. Y además en Chile, ¿no es cierto?, fruto de la situación y la estabilidad política, económica, el dólar subió mucho de precio. Acuérdense que llegó a casi a $1.000 el dólar, creo que pasó $1.000. Lo recordamos. Sí, el dólar a lucas. Sí. Y por lo tanto, como estos productos se importan en dólares, y además el precio internacional estuvo bajo, entonces hubo un rally de precios asombroso. Y bueno, el año pasado el presidente hace un anuncio, ¿no es cierto?, en que el gobierno va a desarrollar un programa, ¿no es cierto?, para vender gas a precio justo. O sea, se sumaron ahí a esta iniciativa que surgió como de algunos municipios también. O sea, como Claro, que sí, efectivamente, esa los iniciativa. municipios propusieron esto. Sí. Y efectivamente el municipio de Chihuayante fue uno de los grandes impulsores y que está dentro del plan piloto, que ya no sé si es piloto muerto o piloto vivo, porque Medio muerto yo parece. le veo más pinta a muerto que a vivo. Bueno, y en los días recientes, ¿no es cierto?, hemos sido notificados los chilenos de que se gastaron alrededor de 600 millones de pesos en producir 6.000 cilindros, digamos. Y que fueron las primeras pruebas de esta cuestión. Bueno, mira, primero que nada yo quiero explicar de la manera más pedagógica posible, es que este es un proyecto absolutamente minúsculo. Minúsculo. O sea, en Chile hay 20 millones de cilindros. Entonces usted comprenderá que 6.000 cilindros, o 50.000 cilindros, o 100.000 cilindros, en una masa de 20 millones de cilindros es nada, es insignificante. Y las promesas fueron muy grandilocuentes, porque aquí se hablaba de bajar los precios en un 40%, se hablaba de mover el tablero en la industria, llegar a todo Chile. Entonces, justo con este costo que han habido buenas explicaciones estos días, ¿no es cierto? Anda circulando un video ahí de hace una similitud con un restaurante, digamos, otro lo hizo con un horno de empanadas, que dice que las primeras empanadas son caras y que si uno cierra el restaurante al día siguiente que lo abre, claro, el costo es alto. Pero esta cuestión era bastante irracional, porque aquí las economías de escala son importantes. Entonces, esto a mí me parece que con todas sus letras es más bien, fue una puesta en escena más bien marquetera y poco seria, porque se le otorga esperanza a muchas personas. Y me parece a mí que esta no es la manera. O sea, ahí, Javier, perdón que te interrumpa, ¿es posible el gas a precio justo?
No de esta manera, pero es posible porque Es que, si es vemos que- la iniciativa en lo más básico de su intención, la verdad es que es muy buena. O sea, en el fondo, Claro. hacer es que- acceder a personas que a lo mejor les cuesta mucho conseguir este combustible para calefacción, para cocinar, pero ¿es posible desde tu perspectiva? es que, primero que nada, cuando uno habla de agregar a precio justo, para mi gusto, ahí hay una aseveración moral en que, ¿qué es lo que es justo? Porque uno podría pensar, bueno, todo el gas en Chile se vende a precio injusto. Y yo particularmente creo que el precio justo, o el precio digno, o el precio de lo que uno le pueda poner de calificativo, es el precio mercado. Y lo que hay que hacer, y me parece que el ministro de Energía tiene un punto ahí relevante, es que el Estado tiene que operar a través de la regulación, no a través de un show, ¿no es cierto?, mediático en que hace una promesa al estilo argentino, digamos, ¿ah? Diciendo que va a vender un producto más barato. Imagínate, se gastaron 600 millones en esta cuestión, más o menos. Si uno quisiera llegar a 100.000 cilindros, y considerando que hoy día un balón de 15 kilos cuesta 23.000 pesos y quieren venderlo a 15.000 pesos, bueno, 100.000 cilindros costaría 800 millones de pesos. Y aquí se hicieron 6.000. ¿Y cómo? Tú le das, hace un catastro de las familias más vulnerables y le das un voucher para que las compañías que distribuyen gas le hagan un descuento. Y eso sale infinitamente más barato. Mm. Sí, Javier, ahí nosotros habíamos hablado respecto a eso, porque en el fondo cuando se detalla finalmente el tema del costo, se menciona que, claro, no es la compra del balón, sino que en el fondo la distribución, lo que salió 84.000 pesos por cada uno. Entonces, eso nosotros pero nos preguntábamos acá, obviamente dentro de nuestra experiencia, es algo que uno se podría haber previsto, ¿cierto? Pero Dentro cuando se iba a absolutamente. decir, Y bueno, que si NAP queremos lo hacer esto, la distribución nos va a salir de esta forma, porque lo que tú dices también de este voucher es algo que algunos municipios ya iniciaron de forma, por ejemplo, en el caso de Coronel, a unas familias que cumplían ciertos requisitos, por supuesto, de vulnerabilidad, y se le estaba entregando en el fondo un ticket para poder acceder a un precio con un descuento. O sea, estas compañías que llevan distribuyendo gas lo llevan haciendo por decenas de años, con modelos en que han optimizado los costos. Y si un cilindro, uno podrá preguntarse, ¿no es cierto?, de estos 23.000 pesos, yo estuve averiguando más o menos el costo de la distribución, en que NAP se gastó prácticamente toda la plata de distribución de estos 100.000 pesos, digamos. A esta compañía les cuesta más o menos 4.000 a 5.000 pesos la distribución. Entonces, yo creo que esto hace, o sea, a ver, por suerte, ¿Esto esto es es poca plata. un daño, Ana? Yo debo Porque decir que para las personas esto puede sonar mucha plata, pero en realidad en términos empresariales, en términos de negocio, estos 600 millones no es mucha plata. Y por suerte que paró acá. Oye, Javier, ¿y esto es un daño, Ana? Porque yo recuerdo también en algún momento al alcalde de Chibuyenti, también lo comentamos con Leslie en algún momento cuando decíamos, oye, uno saca cuentas, de manera muy amateur uno saca cuentas y se da, y uno alcanza a notar cuando no va a dar. Cuando no va a dar algo. Y ENAP lo anunció, ellos decían, nosotros tenemos problemáticas justamente para poder desarrollar cierta distribución y justamente ahí ciertos alcaldes dijeron, bueno, ENAP se está poniendo complicado, nos pone la pista un tanto más difícil. Ellos en el fondo dieron ciertas alertas. ¿Esto es un daño Pero finalmente, mira, ENAP? lo que pasa es que aquí hay muchos temas que son súper importantes, que es lo que yo quiero rescatar más que el piloto propiamente tal. La pregunta es, ¿un gobierno puede usar las empresas públicas para hacer marketing político? Esa es una buena pregunta. Segundo, ¿están funcionando bien los gobiernos corporativos? ¿Son realmente independientes del gobierno? ¿No es cierto? ¿El Estado empresario o el Estado regulador? Yo me pregunto, ¿va a haber una etapa 2 del proyecto Gas de Chile? Porque a mí me parece que efectivamente no lo quisieron cortar de raíz, pero a mí me da la impresión de que la etapa de mayorista tampoco va a funcionar. Y si funciona, va a ser para una cuestión muy acotada, muy específica, que no va a tener ningún impacto
sobre los beneficios que se buscaban, que es bajar el precio, porque es insignificante la cantidad de mercado que están afrontando, y segundo, ayudar a las familias más vulnerables chilenas, porque familias vulnerables chilenas hay de Arica a Punta Arenas, digamos. Y si lo que va a ser una zona de influencia cerca de San Fernando y Linares, la verdad es que se van a ver beneficiadas las familias vulnerables de ese sector. Tengo otra duda. Si usted tiene un distribuidor mayorista, multimarca, que ese va a tomar los cilindros, ¿no es cierto?, que producen estos famosos cilindros magenta, digamos, ¿eh? Y la pregunta es, ¿cómo va a ir a los hogares más vulnerables a venderle más barato? Porque ellos lo que hacen es que se dedican a vender cuando le piden los cilindros, digamos. Entonces, hay una serie de dudas, y para mí lo que encuentro positivo de todo esto es que aquí hay un freno a esta cuestión, y decir, mira, paramos a tiempo. Me parece que hay cosas positivas. Esto en otros países donde hay populismo de frentón, no operan los mecanismos de transparencia. Aquí hubo información, se pudo hacer el escrutinio público, digamos, y por lo tanto a mí eso me parece positivo. Entonces, creo que esta es una situación que da para mucho análisis. Y creo que hay, el sistema político de nuevo como que no lo está procesando muy bien, porque empiezan, ¿no es cierto?, las descalificaciones por lado y lado. Pero yo creo que aquí hay algo más profundo, que en el fondo el concepto de las empresas públicas se puedan manejar con gobiernos corporativos fuertes y que no dependan del gobierno de turno fundamentalmente para hacer campañas políticas, marketing político, porque esto es muy sintomático que haya sido unas pocas semanas antes del plebiscito, digamos, y se arroja con toda una puesta en escena, muy al estilo Hospital de Curepto, digamos, donde hay un cascarón, pero que finalmente detrás de eso yo creo que todo el mundo sabía que esto era una cuestión que era imposible de realizar sin un subsidio o sin un costo alto, porque la verdad es que el mercado de gas natural, de gas licuado en Chile es abierto. El que quiere puede construir instalaciones, puede comprar cilindros, y eso no pasa porque yo me imagino que existen ciertas barreras competitivas de que a un potencial, ¿no es cierto?, nuevo competidor le va a costar tomar mercado, digamos. Entonces, a mí me da la impresión de que los precios no son exagerados. Pienso que el gas hoy día se vende a precio justo, porque, porque la verdad es que lo que yo expliqué antes del tema de la subida de los precios internacionales y del precio del dólar determinan esa condición. Hay alguna anomalía. El informe de la Fiscalía Nacional Económica dice una bien importante, que yo creo que algo de razón tiene, que es que el precio sube como cohete y baja como pluma. Porque cuando el mercado internacional sube, bueno, aquí el precio sube al tiro, pero cuando el mercado internacional los precios bajan, bueno, eso se pone un poco más lento. Entonces, efectivamente, eso da Como en varios ítems, como en varios. Exactamente. Y bueno, si la competencia no es tan perfecta, ojalá hubiera más competencia en todo. Yo creo que la competencia es súper sana. Y creo que por ahí pueden ir una buena solución, como plantea el ministro de Energía, de regular este mercado de manera que puedan haber más actores y hayan menos barreras para poder participar. Oye, interesantísimo tema. Oye, quedamos pero clarísimos, ¿eh? Si alguien tenía alguna duda respecto de cuál era la problemática y la raíz de este tema del gas a precio justo, bueno, aquí Javier Álvarez, en nuestra mesa de noticias, nuestro columnista estrella, vino a explicarlo, pero absolutamente ahí casi con peras y manzanas. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se va desarrollando finalmente esta temática también, que no ha terminado y que nuevamente se convierte ahí en un pequeño, no sé si tan pequeño dolor de cabeza ahí para la administración de Gabriel Boric. Gracias, Javier. Muchas gracias a usted y nos veremos en 2 semanas más. Un gran abrazo. Por supuesto, ahí vamos a seguir esperando la presencialidad, como dicen por ahí. Que tenga buen día, Javier. Cuídate mucho, Javier. Gracias. Oye, hay columna que va a estar en un rato más en www.elconquistadorconcepcion.cl. Claro, vamos a ver qué pasa. Como decías tú, Leslie, finalmente los que siguen esperando son las personas. Ojalá también se pueda ir solucionando bien el invierno, que es tan importante, que uno necesita este tipo de combustibles para tantas cosas, y ojalá que se pueda encontrar una solución para la gente más vulnerable.